Ahora vamos a presentar a Luis García. Luis García es farmacéutico comunitario. Todos hemos trabajado con él porque yo creo que tiene una fuerza increíble. Es farmacéutico comunitario y comunicador porque, está en todos los araos, en todos los frentes y la verdad es que lo hace muy bien, con mucha ilusión, y aparte de eso es coordinador de nuestro grupo y del curso especialista universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha, de farmacia, que quería agradecer a la Real Academia el hecho de que nos haya permitido que esta sea la última clase del curso. Ahora mismo estamos dando la última clase del curso. Ayer hablaba con Raúl y le decía, estoy preparando una presentación para ver un poco la parte que me tocaba a mí, que eran las sesiones grupales de los alumnos, y me decía, no es necesario, no es necesario preparar una presentación porque realmente vas a hablar de casos, no son casos clínicos, son casos con los que hemos estado trabajando. Muchas veces se deshumaniza el hecho, no quiero decir que se haya deshumanizado lo vuestro, pero muchas veces deshumanizamos cuando ponemos un caso clínico y perdemos de vista que estábamos trabajando con alumnos y que alumnos muy implicados. Lo primero, dar las gracias a la Academia de Medicina. Me siento tremendamente privilegiado, tremendamente honrado de poder estar aquí. Me habéis invitado en alguna ocasión y para mí es un verdadero placer. Normalmente los teloneros van al principio y es verdad que después de escuchar, y siempre es un placer a mí hacer llamar, me da cierto pudor, ¿no? Después de haber escuchado vuestras ponencias, me parecen espectaculares. Si me sale una palabra a la hora de definir el proyecto que hemos hecho, es generosidad. Es generosidad porque decía Mar, dice, mira, no es que realmente es un proyecto reproducible y económico. Es económico por la generosidad de los profesionales que se han movido a la hora de poderlo hacer. Porque realmente esto no se hubiera podido hacer sin el trabajo, sin la generosidad, y como decía Mar, hay más profesores muchas veces que alumnos de toda la universidad. Tenemos un privilegio en Albacete, y es que tenemos el privilegio de tener todas las carreras sanitarias que implican también el abordaje del tabaquismo. Tenemos medicina, tenemos farmacia, tenemos enfermería y tenemos psicología desde hace 2 años. Y ahí nos surgió un poco nuestro reto un poco idealista de poder trasladar todo lo que nosotros teníamos de inquietud con este problema de salud pública como es el tabaquismo al resto de profesionales sanitarios. Nos costó un poquito el poder enfocarlo. Hicimos el curso de especialista, que es su 3ª edición, gracias a la generosidad de todos. Y lo que planteábamos y un poco lo que hace novedoso este curso a nivel nacional es que es interdisciplinar. Es decir, trabajamos todos mano a mano y codo con codo, independientemente de la disciplina sanitaria que tengamos. Es decir, desde un principio lo teníamos claro y eso es lo que queríamos transmitir, y por eso se hizo este proyecto de transmitirlo a los primeros cursos de las carreras sanitarias o de las carreras de salud. En primer lugar, porque queremos que desde pequeñitos, es decir, de que entren en la facultad, aprendan a trabajar de forma conjunta, así como lo hacemos nosotros. En segundo lugar, porque realmente no hay una formación docente. Creo que en medicina hay una clase que la da la doctora Tornero de tabaquismo, pero no hay una formación docente en tabaquismo en todas las carreras sanitarias que hay. Creíamos importante hacerlo. El primer año es verdad que, como dice Mar, no tuvimos mucho éxito. El segundo ya cambiamos un poco la estrategia y decíamos, bueno, como no hay muchos fumadores, pero seguro que conocéis a alguien fumador y como sanitario seguro que le podéis ayudar. Y eso motivó mucho y por eso creo que se apuntaron muchísimos a la hora de hacerlo. ¿Cómo hicimos las sesiones grupales? Pues bueno, al final, cuando hicimos la presentación de los talleres, con eso cantidad de créditos que ofertábamos, que era 0,5 créditos por hacerlo, 6 seminarios en los cuales se abordaba, bueno, pues desde el tratamiento, la parte cognitivo-conductual, la parte de abordaje psicológico, que no está hoy aquí Terto, pero me gustaría también darle un abrazo, porque es verdad que es maravilloso ver a Terto hacer una sesión clínica de psicología en un tatami con todos los alumnos. Y bueno, pues al final conseguimos el hacer las 6 sesiones. Entonces, a las 6 sesiones asistían todos los alumnos que se habían apuntado este año, que eran 210, y luego nos quedábamos un pequeño grupo, que es un poco de lo que voy a hablar yo ahora, un pequeño grupo que habían decidido que querían dejar de fumar. El año pasado es verdad que hubo más y había un porcentaje muy alto, sobre todo de vapeadores, pero este año el grupo fueron 8 personas. Una que era una profesora se desmarcó en la primera sesión, que es algo habitual, todos los que hacéis
Y el resto, los otros 7 eran alumnos a los cuales nosotros decimos que les hemos dado una magdalena, ¿vale? Es decir, les dábamos una magdalena de decir, oye, venid a probar porque vais a tener una puntuación en vuestra asignatura a la hora de la participación, ¿no? Y todos te reconocían al principio que esa magdalena fue lo que les incitó a llegar a la grupal de tabaquismo y que en ningún momento tenían planificado o tenían pensado el poder dejar de fumar, porque ellos no tienen percepción de riesgo. Es decir, nosotros no podemos abordarles en una sesión grupal a alumnos de los primeros cursos de la carrera sanitaria, 20, 22, 19 años, diciéndole que van a tener un riesgo con fumar, porque ellos son inmortales, ellos no tienen percepción de riesgo. Entonces nos centramos en la pérdida de libertad. Es decir, vais a generar una enfermedad y en la cual vosotros añoráis y queréis vuestra libertad y vais a estar sujetos ya de por vida a una adicción, a una enfermedad. Entonces aún estáis a tiempo, porque es cierto que el tabaquismo comienza con una conducta aprendida, que puede ser porque todo el grupo lo hace saliendo de fin de semana con un vapeo, en un momento dado no lo necesitas, el siguiente fin de semana lo haces, comienza con una conducta de rebaño, pero luego se convierte en una adicción, y esa adicción es la enfermedad del tabaquismo. Entonces iniciamos las grupales, ellos sin mucha esperanza, nosotros aprendiendo mucho de ellos, y fijaros el plantel que tenían en una grupal. Es decir, estaba el doctor Tárraga, el doctor Godoy, la doctora Arroyo, el psicólogo, o sea, el doctor López Onrubia, el doctor Carvajal y un servidor. ¿Yo por qué estoy hoy aquí? Porque tengo una incapacidad patológica a la negación, no sé decir que no, y al final estoy en todos los charcos. Pero honrado y agradecido de compartir. Pues ese grupo de trabajo eran los que les motivábamos a la hora de hacer la sesión grupal. Y aquello que empezó con muy poca expectativa, al final se fue consolidando. Y es verdad que muchas veces ellos estaban muy agradecidos y al final nos hicieron una carta, un texto precioso que nos pasó el doctor López Onrubia. Y es verdad que al final quienes estamos agradecidos somos nosotros a ellos, porque aprendimos muchísimo con ellos y aprendemos muchísimo de la forma de enfocar o de ver ellos el tema del consumo de tabaquismo. Y entonces me he permitido el traer unas anotaciones que hacíamos en las grupales para que veáis un poquito 3 casos, es decir, son más que llamarles casos clínicos, son conversaciones grupales con ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucía, que Lucía es una fumadora intermitente, es decir, ha empezado con una conducta pero no tiene una necesidad ahora mismo a la hora de poder fumar y, por ejemplo, no fuma cuando está estudiando y es fumadora social, porque los intermedios de la facultad sí que fuman y fuma los fines de semana. Pero es capaz de estar entre 4 y 5 días sin fumar y no tiene la necesidad aún física de esa dependencia del tabaco. Fuma tabaco de liar, en este caso, y el motivo para dejarlo es que le daba miedo el cáncer. Es decir, es una chica muy joven y dice que le daba mucho miedo el cáncer y que le molestaba tremendamente el olor a tabaco. Es decir, ella no estudiaba con el cigarrillo porque es verdad que únicamente fumaba al aire libre porque le molesta muchísimo el olor a tabaco. Ella eligió como día D para dejar de fumar el 21 de abril. Nosotros las sesiones las iniciamos, si no recuerdo mal, en febrero, ¿verdad? Y eligió para dejar de fumar el 21 de abril, ¿vale? Las sesiones siempre hacíamos una coximetría. Es verdad que teníamos posibilidad de hacer y se demostró cómo hacer un COP6, es decir, una espirometría que está validada para ver si hubiera riesgo de POC, pero es verdad que es una población que no vamos a tener ese riesgo, pero por lo menos para que supieran que podíamos empezar a coquetear con ese riesgo aunque tuviéramos 21 años. Y lo que nos comentaba al final Lucía es que se sentía muy orgullosa de lo que había conseguido. No iba con ninguna expectativa, pero que se sentía muy orgullosa de lo que había conseguido y valoraba su libertad. Nos llamó muchísimo la atención y casi se nos caían 2 lágrimas de decir, valoro mi libertad, porque antes no era capaz de salir si no tenía, o por lo menos salir en las zonas lúdicas o en las zonas donde tenía intermedios sociales sin la necesidad del tabaco. Y ahora sí que es capaz y ahora mismo no tiene la necesidad de fumar. Es algo que verbalizó y son pequeños extractos que he ido cogiendo y me parecieron muy atractivos. Fijaros en el segundo, en Diego, que Diego sí que ya fumaba diario, fumaba tabaco de liar y fumaba entre 2 y 3 cigarrillos diarios. Todo comienza con una conducta, esa conducta se va creando una dependencia y esa dependencia al final genera un consumo. Lo han dicho y no voy a repetirlo, pero ¿por qué quieren que se inicien
en los jóvenes, porque son clientes mucho mayores para toda la vida. Nosotros les decíamos a que no se ponen vapeadores en el Mercadona ni en las puertas de las iglesias, a que van a conciertos, a zonas, porque necesitan. Y luego aparte, porque antes de los 18 es verdad que el sistema de recompensa en el cual está inmaduro y es mucho más fácil generar adictos si has empezado antes de los 18. A partir de los 18 suele ser más complicado. Está todo estudiadísimo y saben dónde dirigirse, ¿vale? Pues Diego es verdad que antes fumaba más, pero dice que se lo quiere quitar y que él sería feliz quedándose con un solo cigarrillo. Dice, si yo me quedo con un cigarrillo, y es porque sabe que no tiene una dependencia física, pero ya sí que hay una dependencia conductual. Y sabe que esa relación conductual, si yo solamente te puedo dar un besito todos los días, no es necesario que tengamos una relación, pero con un beso, con lo cual nunca te voy a olvidar, ¿vale? Y tiene creencia que él no tiene ningún riesgo. Es decir, él quiere dejar de fumar porque realmente es algo prescindible en su vida, ve que lo puede dejar cuando quiera, que esto es una frase que los que hacemos tabaquismo la hemos escuchado siempre: si yo solo voy a dejar cuando quiera, el día que quiera lo dejo, y bueno, pues pruébalo y me cuentas a ver qué tal, porque esto está diseñado precisamente para que no puedas dejarlo cuando tú quieras. Pero también verbaliza que los fines de semana fuma 10 cigarros, es decir, como está con el tema con el alcohol, le cuesta mucho controlar la cantidad con el alcohol y por las mañanas se siente mal. Y el motivo para dejarlo, el único, él dice que no tiene riesgo, que es únicamente porque lo ve totalmente prescindible, ¿vale? Comenzó su día D el 6 de abril y el pasado miércoles 16 de abril pasó por un estanco, no sabe por qué, y compró un paquete. Dice que fue algo irracional, compró un paquete y no sabe por qué lo hizo, pero ese día se fumó un cigarro. Se fumó otro el día 22 y le dijimos que eso no era una recaída, que era un tropezón, que era un desliz, que era un resbalón, pero que no volviera otra vez a fumar porque realmente eso no era una recaída, era un tropezón. El 5 de mayo fue la última sesión y no había fumado nada. Después de la última llevaba sin fumar 15 días y dice que había hecho unos espaguetis carbonara que le habían salido fantásticos, que él es un experto cocinero y la carbonara le sale estupenda, y que justo su compañero antes de venir le ofreció un cigarro y que se fumó medio. Y dice que se sintió fatal, que estuvo asqueroso, que fue a darle un beso a despedida a su novia para venirse a la sesión, que no quiso dárselo a su novia porque olía a tabaco, y dijo que no vuelve a fumar nunca más. Se sintió mal y se sintió asqueroso. O sea, son frases que nos han dicho, por eso digo que me resultaba difícil ponerlo en un PowerPoint como un caso clínico, porque creo que son frases que muchas veces te las dicen en confianza y la verdad es que a nosotros nos llegó profundo. Y el último caso es el de Karen, y Karen, fíjate que es fumadora ya de tabaco de 4 cigarrillos, y ella se define, es una fumadora de 4 cigarrillos de media al día y los fines de semana puede llegar a 10, ¿vale? A ella no le gusta ni el olor ni el sabor del tabaco, de hecho utiliza boquillas mentoladas porque dice que sin una boquilla mentolada no puede fumar un cigarro. O sea que realmente Karen lo que estaba haciendo era cambiar el sabor porque realmente le está asqueroso, pero aún así la fuerza de fumar era superior al sabor. Y fíjate que lo que le decíamos a Karen, que ha mejorado la industria tabaquera con el tema de los cigarrillos electrónicos, que era lo que detestaban todos los fumadores: el olor y el sabor que te deja el tabaco. ¿En qué han mejorado? El vapor no tiene olor y tienen sabores de melón o de tutti frutti o sea que al final lo que estamos haciendo es conseguir eso. Pues Karen lo que nos decía es que según la pareja que ella tenía, si fumaba ella fumaba y si no fumaba ella no fumaba, era un poco variable en función, y que ahora tiene una pareja que iba a opositar a policía y que él fumaba y que no se veía capaz de dejarlo porque es verdad que él fumaba con ella y que estaba opositado. Durante el proceso de reducción empieza a verbalizar que tiene sentimientos encontrados. Por un lado dice que quiere elegir el día D, que lo ve bien, pero al día siguiente dice que no puede dejarlo, que no lo ve tan necesario el poderlo dejar. Lo digo porque todo el que hace tabaco sabe de lo que estoy hablando, es decir, esta reacción de ambivalencia del diablillo y del santo, que por un lado te está diciendo que sí, pero por otro te está diciendo que no, porque al final nuestro cerebro, nuestra parte irracional, nuestra parte tonta, la parte reptiliana, lleva muy mal que le resten lo que nosotros percibimos como es un placer, algo que es un placer. Y dice que hay días que se está planteando, pero que su pareja no se plantea, porque dijimos, si lo deja tu pareja va a ser más fácil. Él no se plantea dejar. Bueno, su día es el 14 de abril y lleva en abstinencia desde ese día. Se siente tremendamente orgullosa de lo que ha conseguido y su pareja actual también ha dejado de fumar.
porque le iban a hacer una espirometría en las pruebas, porque eran unas pruebas de acceso a la policía, iban a hacer una espirometría y al final también lo ha dejado. Con lo cual ella ha sido la catalizadora en este caso a la hora de poderlo dejar, en lugar de ser ella siempre la receptora de sus parejas a la hora de dejar de fumar. Y el último caso, Carlota, que se define como un caso difícil. Dice Luis, yo nos decía, soy un caso muy difícil, soy el caso más difícil que tenéis, aparte siempre iba a la última, por eso le he puesto la última. Empezó a fumar a los 15 años, ella tiene 22, ¿vale? Y fuma 14 cigarros diarios. Es decir, hemos ido del que fuma sin necesidad de fumar todos los días, que puede estar 4 días sin fumar, el que fuma 2 diarios, a la que fuma 14 cigarros diarios. De hecho, tenía una coximetría de 17 partes por millón a la hora de poderlo hacer. Lleva con su pareja desde hace 10 años, es decir, es muy precoz para todo, para empezar a fumar, para tener pareja, para tenerlo, y es verdad que es la primera que dijo, yo voy a dejarlo la semana que viene, ¿no? Vamos a plantear tranquilamente el día, dicen no, y ella fue la primera que lo dejó el 27 de marzo, dijo, yo ya no voy a volver a fumar más, y porque lo tengo clarísimo que no voy a volver a fumar más. Lleva en abstinencia desde el 27 de marzo, lo único que es verdad que ella en los momentos sociales que en los cuales sale de marcha con las amigas recurre a un vapor sin nicotina porque necesita tener algo, entonces bueno, pues para calmar ese momento y ella sabe que lo va a poder volver a dejar, lo va a hacer. Se siente tremendamente orgullosa, no tiene momentos de craving ni tiene momentos duros a la hora de haber dejado de fumar. Y únicamente cuando nos verbaliza, cuando sale de fiesta, utiliza el vapor y ya está. Entonces nos comentaron que 4 del grupo, de las 8, quedaron justamente antes de la última sesión, quedaron el 30 de abril, para que hicieron una fiesta y quedaron todas juntas. Entonces entre ellas se iban animando para no poder fumar, porque las 4 estaban en abstinencia y no querían fumar. Había una que era más diablilla, ¿vale? Karen era más diablilla y decía, tampoco pasa nada si echamos uno, si no se va a enterar nadie. Y al final hicieron un pacto, es decir, una conjura, y se pusieron en corro las 4, tenía una un vapor sin nicotina, dieron 2 caladas cada una al vapor de nicotina y lo tiraron. Entonces, bueno, pues hicieron un pacto de salud sin nicotina para toda la vida y bueno, pues fue un equipo que nos emocionó a la hora de decirlo y nos gustó muchísimo esa conjura y ese pacto por la salud sin nicotina. Así es que con esto termino y muchísimas gracias por vuestra atención.